Muy bien, jóvenes, muy bien. Volvamos, por favor. Ok, ya están aquí. A ver, vamos a revisar rapidito, le vamos a dedicar un par de minutitos más a este ejercicio. Voy a copiar estos datos, pero esta vez al Minitab. ¿Sí? El Minitab, ustedes saben que lo pueden gratuitamente entrando al sitio de Minitab, descargan y por 30 días tienen libre la aplicación. Todas sus bondades. ¿De acuerdo? Voy a dejar esto acá. Bueno, de hecho es que lo puedes copiar así como si fuese Excel, ¿no? No tienes que hacerle ningún arreglo antes. PSS le tienes que hacer arreglos, definir variable, poner nombre a la variable y después recién establecer qué cosa quieres hacer, ¿no? En cambio, aquí en Minitab es mucho más sencillo. Mira. Por ejemplo, a mí lo que me gusta y ayuda muchísimo es que tiene un asistente, ¿no? Mira. Tiene un asistente, en este caso lo que se quiere hacer es un análisis de capacidad, se puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero acá quiero hacer un análisis de capacidad. ¿Qué tipo de variables son las que tengo? ¿Son por atributo? ¿Cuáles son por atributo? ¿No? ¿O es una variable continua? En este caso, es una variable continua. Pregunto, ¿el tipo de datos? ¿Completo? Sí, correcto. Los datos se ordenan como los datos se encuentran en una sola columna, los datos se encuentran en múltiples columnas y una fila para cada subgrupo, es decir, una fila para cada muestra. ¿Sí? Entonces, selecciono las 5 observaciones y tenemos acá. El límite de especificación inferior era de este dato. 162, si no me equivoco. Me corrigen si me equivoco, por favor. 162 y la superior era 170. Vamos a ver. Calculadora. Si el límite superior es 170 más 162 dividido entre 2, entonces es lógico pensar que el objetivo va a estar en el centro, sería 166. ¿De acuerdo? Ahora, si tuvieran forma de calcular el objetivo, lo deja en blanco, no hay ningún problema. ¿Sí? Le estoy poniendo yo como objetivo 166, que es justamente el centro de esta especificación. Ojo, cuidado, ya me salió la negociación. No pasa nada de normalidad. La normalidad puede afectar seriamente la estimación de la capacidad. Considere realizar una transformación, porque en ella se corregirá la condición de no normal. Si su proceso produce datos no normales de manera natural, haga sí. Si su proceso produce datos normales de manera natural, hagan no. Desea transformar los datos. Listo. ¿Por qué el tema de la condición de la normalidad, jóvenes? Ustedes entienden la campana de Gauss. Esta campana de Gauss describe los datos normales. ¿Qué es un dato normal? Es aquel que se ajusta a una norma de comportamiento, ¿sí? Es decir, es aquel dato que se repite más veces. Miren, la especificación inferior es línea. La especificación superior es ese
es esta, de 170. ¿Dónde están los datos? Miren. Sí, están todos apilados hacia la izquierda. ¿Sí? Y el objetivo, ¿dónde debería estar? Casi aquí en medio, pero miren dónde está. Visualmente se dan cuenta y pueden deducir que estamos enfrente de datos que no tienen capacidad suficiente para entregar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De 166. ¿Estamos de acuerdo? Entrega todo menos el objetivo. Pero el software también nos entrega algunas estadísticas muy importantes, como por ejemplo, una prueba de hipótesis. ¿Qué tan es el proceso? ¿Es bajo o alto? Nos está mostrando que va a estar cerca de la planta con capacidad baja. Estamos también lejos de una alta capacidad. Estaría viendo estos punteos de verde. También nos permite contestar a una segunda hipótesis. ¿Es la media del proceso diferente al objetivo? Es decir, ¿es la media del proceso diferente a 166? La respuesta es definitiva. Es sí, es diferente. La media es diferente. Pero con respecto al caso de este estudio que se os ha preguntado en clase, era el índice de capacidad. Acá tenemos las capacidades reales de la placa. ¿Sí? Un dato interesante es el DMO, que significa defectos por millón de oportunidades. Defectos por millón de oportunidades en la cual se interviene el proceso activo alcanzan a un orden en términos porcentuales, del 41%. Pero si estamos hablando de manera absoluta, por cada millón de piezas estaríamos arrojando cerca de medio millón, es decir, 411.000 piezas defectuosas. O visto desde el punto de vista relativo, es decir, porcentual, estaríamos arrojando del 41.11% en el sistema. Desde cualquier punto de vista, eso es reprochable. Vamos por otro lado. Miren nuevamente acá la gráfica de normalidad. ¿Cuándo habíamos dicho que los datos son normales? Cuando estos punteos se apegan a la línea. Y miren claramente acá, no se apegan a la línea. Con lo cual, no estamos en presencia de datos normales. Y la prueba de Anderson-Dali también dice los resultados no pasan. Sí, definitivamente no pasan. El análisis de capacidad a partir de las tareas de control muestran que el proceso está en control. Puede pasar que nos enfrentemos a un proceso que está controlado, pero al mismo tiempo sea incapaz de entregar los resultados que se prevén. ¿Qué más tenemos por este lado? Lo que necesitaba. El índice de capacidad del proceso, CPK 0,08. Solo ese dato. Entonces, incluso eso, calculando la software, hay alguna gente que habla de qué valor, ¿no? 0,3, no sé qué valor me han entregado. Entonces, no solo significa meter los datos al software, sino además saberlos leer, joven. Todo esto pueden calcular automáticamente con Excel. No digo que no se pueda hacer con un software especializado como es el SPSS o el MINTAP. Esos también te calculan. Pero la pregunta no es que hagan la máquina, sino ¿qué puedes entender de lo que la máquina arroja? Esa es la verdad. Y aquí nos saca un pequeño informe estadístico respecto de los datos presentados sobre la estabilidad
La escala, por supuesto, importante para el análisis de capacidad. Para determinar el proceso es estable, examine la gráfica de control en un informe de diagnóstico. Investigue si los puntos fuera de control, elimine cualquier variación por causa especial en un proceso antes de continuar con la análisis. Además, nos advierte, si usted tiene 25 datos, es decir, 25 muestras, para un análisis de capacidad, generalmente esto es suficiente para cargar las diferentes fuentes de variación del proceso. Cuando los subgrupos o las muestras se recuerdan durante el periodo de tiempo suficientemente largo. Aquí hay un comentario respecto de sus datos no pasan la prueba de normalidad. Una transformación es necesaria. Nos está pidiendo una transformación de los datos, a menos que nuestros datos arrojen por naturalidad datos normales. El número total de observaciones es 100. Las estimaciones de capacidad deberían ser razonablemente precisas, pero no las van a hacer porque tenemos la precisión no normal. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo los aliento a que se puedan hacer de este software estadístico que les va a permitir calcular de una, que les va a sacar un informe de los datos que como les saca análisis de capacidad, análisis de medición, análisis gráficos, miren, análisis gráficos que tienen todos los análisis gráficas, barras, histogramas, paretos. ¿Qué más tenemos? Segresión, diseño de experimentos, análisis de capacidad antes y después, gráficas de control antes y después, gráficas de control acá también, para diferentes variables continuas y variables por atributos. Entonces, solo tienes que guiar por dónde ir al software y el software te va a guiar en términos de las funciones que puedas sacar a cabo. ¿De acuerdo? Eso como un paréntesis, nada más para ahora adentrarnos. Vamos a abrir Excel y vamos a una hoja y vamos a resolver el segundo caso. El segundo caso era página 202. A ver. 202, ¿dónde estás? Ok, caso número 9. Dice, la actividad de ventas de BSK. Véase el ejemplo B.3. Ha cambiado. Ahora se calcula que las ventas anuales se distribuyen de la manera. ¿Sí? Vamos a copiar esas distribuciones de las ventas. Entonces acá tenemos ventas semanales 0, 1, 2 y hasta la hasta 8. ¿Pero qué son esos? Son ventas, ¿no? En unidades. ¿Qué unidades? Autos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la probabilidad, básicamente, ¿no? Voy a copiar y le voy a poner el porcentaje acá. 2, 3, 2, 3, ahora sí. 2, 3, 5, 10, 15, 30, 20, 10 y 25. Todo debería sumar 100%. Veamos. Sí, efectivamente suma 100%. ¿Qué hemos dicho que podemos hacer? Tenemos ya la distribución de las frecuencias de las ventas de auto. Aquí tengo que calcular de A para tener el rango de probabilidad. Empezaremos siempre con 0 y llegar hasta el siguiente rango, en este caso el 2. Y empezamos nuevamente en 2 y aquí sumamos.
Esto que tenemos aquí, si aquí va a ser, ¿cómo es eso? Esto tiene que ser, claro, estamos bien. Este 3 más este 2 de aquí arriba. Voy a copiar todo, ¿sí? Copio esto hacia abajo. Y me va a dar el acumulado, 100%. Está muy bien. Ahora voy a copiar el evento, porque no era necesario buscar y copiar este evento que está acá, la venta de autos aquí a la derecha, si hiciéramos otro argumento para poder utilizar la función buscar B. Pero resulta que buscar B está formulada de tal manera que solo busca de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha, no busca de derecha a izquierda. Entonces me veo obligado a copiar. ¿Por qué? Porque la función buscar B siempre va a buscar de izquierda a derecha. Si no hubiera sido ese detalle, no tendría que volver a copiar esto. Así está dada la función buscar B. Claro que se puede arreglar de otra manera, pero sería confundirlos un poco más. ¿Sí? Puedo hacer que la función buscar B trabaje de otra manera, podría utilizar coincidir índices y podríamos resolver este asunto, pero sería meternos en camisa de 11 varas para un ejercicio tan sencillo como este. Mejor copio a la derecha. Listo. Entonces, para establecer el modelo, ¿qué nos pide? Crea un modelo de Excel que simule 500 semanas. Ya nos está diciendo 500 semanas, con lo cual el reloj va a estar dado en semanas. 500 semanas en vez cada. El modelo debe calcular a partir de la experiencia simulada el número promedio de automóviles e ingreso por semana, así como una tabla de frecuencias de ventas de automóviles. Muy bien. Dice que el dato está en B3. Vamos a buscar B3, debe estar aquí, páginas atrás. ¿Dónde está B3? No sé, esto es B1. B3. En B3 está en la página 194, la distribución de automóviles de SCAR. El gerente de SCAR cree que los números de automóviles vendidos por semana tienen la siguiente distribución. Ok. El precio de venta de cada automóvil es de 20.000. Diseño un modelo de simulación que determine la distribución de proveedores y la media de ventas. Esto es el ejercicio B3. Bueno, de este ejercicio B3 lo único que puedo rescatar es el precio de venta de cada automóvil es 20.000. Muy bien, no necesito más. ¿Por qué? Porque aquí me pide el modelo, debe calcular la experiencia de simulación, el número promedio de automóviles e ingreso por semana. El número de automóviles y el ingreso, nada más. Semana. ¿Sí? Semana 1, semana 2, y esto para llegar a 500. Ahora lo voy a hacer simplemente hasta 10. Como les dije, para mí es bien fácil calcular con tablas, ¿sí? Ahora, no les gustan las tablas, agárrenle cariño a las tablas, le van a ver que les van a resolver la vida. ¿Cómo hacen esto? Seleccionan, le ponen P, o si quieren le dan aquí clic en dar formato a tabla. Escogen el color que quieran, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras funciona. A diferencia de otros ejercicios que hemos hecho, aquí no nos da números aleatorios, ¿sí? Y vamos a generarnos los números aleatorios. Aleatorio y la función de Excel va a saltar automáticamente. Escojo aleatorio, le doy formato de porcentaje, para que se vea un poco más chulo. Ahí está. Aleatorio. Ahora tengo que calcular aquí ventas, número promedio de vehículos. Ok, ventas. Ventas en unidades, ¿no?
ventas en diario. Miren, cada vez que hago este se va a cambiar, a veces ayuda, a veces no. Vamos a, sí, vamos a dejar que eso pase, ¿no? Buscar B. Buscar B. ¿Dónde va a buscar? Va a buscar en esta tabla. Toda esta tabla que estoy pintando. ¿Se dan cuenta? Entonces va a buscar en la columna D. En esta columna, ¿sí? En esto va a buscar. En la primera. Y nos va a arrojar el resultado de la columna, que dice venta de auto. Entonces, para que no se muevan las referencias, la pinto y le pongo F4. Indicador de columna es la variable de respuesta. Está en la columna 3. ¿Qué quiero aquí? Valores absolutos, perdón, una referencia exacta o una referencia relativa. Quiero una referencia relativa, por tanto escribiré verdadero. O escribiré el número 1.